con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, Hernando Llano, las elecciones al banquillo. Hernando Llano es abogado de la Universidad Santiago de Cali con maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es PhD de la Universidad Complutense de Madrid, docente de la Universidad Javeriana de Cali y analista político. Pasadas las elecciones al Congreso de la República, el analista político Hernando Llano hace un resumen de lo que significaron. Además, nos presenta el panorama político para las próximas elecciones a la presidencia de la República. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa El Ágora, Hernando Llano, las elecciones al banquillo. Muy buenas tardes, Hernando, y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ángela, y un gusto estar aquí en Ágora. Bueno, hablemos de las elecciones al Congreso. ¿Usted cree que esas elecciones, el fraude fue el que ganó con esos 2 millones y pico de votos nulos o es un invento de Uribe? Yo creo que estas elecciones son unas elecciones muy paradójicas y efectivamente podrían definirse como el triunfo de las elecciones y la derrota de la democracia. ¿En qué sentido? En el sentido primero de la abstención, que volvió a ganar y en esa medida la democracia pierde. La abstención estuvo por cerca del 56% del censo electoral. El censo electoral en Colombia está por los 32.835.856 ciudadanos con capacidad de elegir, pero solamente participaron el 44%. Pero si a eso se suma por las dificultades del tarjetón, que realmente era muy difícil para ciertas personas marcar correctamente para Senado y para Cámara, tenemos que efectivamente los votos nulos, tanto para Senado fueron 1.485.567, para Cámara 1.750.071, los tarjetones no marcados para completar el panorama en el Senado fueron 842.615 y la Cámara 489.853, y el voto en blanco, que tuvo un crecimiento considerable, fue aproximadamente del 91% en proporción con hace 4 años. Hace 4 años el voto en blanco fue el 3%, y este año fue el 5%, tenemos un total de votos en blanco para Cámara de 824.956 y para Senado de 746.659. Eso da globalmente 1.571.615 votos en blanco. Entonces, ¿esto qué refleja? Una crisis muy grave de representatividad, de credibilidad, que afecta la legitimidad de la democracia. Entonces, por eso concluiría diciendo que es una elección y unos comicios muy paradójicos, porque ganan unos pocos con una participación apenas del 44%, pero pierde la mayoría, el 56%, que no participa porque no cree, o porque vota en blanco, o porque no sabe votar. Entonces, la paradoja es completa. Y a eso se suma lo que mencionabas sobre el fraude, y efectivamente en estas elecciones, para completar la paradoja, ha sido la menos violenta en los últimos años en Colombia, porque no hubo un sabotaje, digamos, decidido y activo por parte de las organizaciones armadas y legales, pero sí hubo muchas irregularidades relacionadas con compra de votos, con el uso intensivo de recursos públicos para favorecer ciertas candidaturas, lo que generó el reclamo airado de Álvaro Uribe Vélez por Centro Democrático, un reclamo en cierta forma exagerado, porque el fraude para
Centro Democrático no fue tal como lo presentaba en un principio, pero sí efectivamente afecta la credibilidad en el sistema electoral. Bueno, entonces, ¿tú cómo ves entonces este Congreso? Pues este Congreso así elegido no tiene mucha legitimidad. Sí, es un Congreso que sufre de enormes problemas, primero porque los actores protagónicos lo han cuestionado, por ejemplo, del Centro Democrático, pero también de los votos, digamos, llamados entre comillas independientes o de opinión, desde el Polo Democrático Alternativo y desde Alianza Verde. Igualmente se denunció mucho fraude, y además hay que considerar el otro aspecto que es bastante preocupante y escandaloso, que tiene relación con los llamados herederos de la parapolítica o de procedencia, digamos, muy cuestionada desde el punto de vista de su legalidad. Según los informes, que esto que acabo de mencionar es el análisis de la misión de observación electoral, en el Senado llegaron 38 herederos de organizaciones o de políticos condenados por parapolítica, y a la Cámara llegaron 40 curules o representantes. En total tenemos entonces 78 congresistas, lo que da una cifra bastante alta, cuestionada justamente por la representatividad y el origen, digamos, de esas elecciones. Entonces, el panorama que se completa sí es un panorama de cuestionamiento de la legitimidad y de la representatividad, y es un Congreso que se suma, digamos, para la coyuntura, la transición en que se está por las conversaciones de paz en La Habana, del cual va a depender mucho la reglamentación del marco jurídico para la paz. Precisamente, y esa es, por ejemplo, como esta pregunta: ¿qué leyes van a votar, va a poder votar este Congreso, siendo que hay necesidad de que los excombatientes vuelvan a ser parte de la vida civil colombiana? Es decir, un Congreso así como está este Congreso elegido, ¿qué posibilidades tiene para apoyar ese proceso de paz? Las posibilidades realmente son precarias, justamente por todo lo que hemos mencionado de la falta de representatividad y de cuestionamiento a la transparencia y a la legalidad y a la pureza del sistema electoral tal como está actualmente en Colombia. Eso lo que hace es generar precisamente, además del fenómeno, digamos, político de la circunstancia actual de Gustavo Petro, generar un escenario incierto de posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de superar esos problemas de legitimidad y de representatividad. Ahora, las normas sobre las cuales tiene que reglamentar el Congreso son vitales para el proceso de paz. ¿Por qué? Porque está cómo facilitar la participación política sin impunidad en el caso de delitos atroces y crímenes de guerra, que ese es un poco el nudo gordiano o la cuadratura del círculo de este Congreso. Es el mayor desafío. Y este Congreso, como está elegido, en realidad con tan poca gente, digamos, de la izquierda o ni siquiera del centro izquierda, es decir, con ese Congreso así no van a aprobar nunca ninguna de las leyes que tiene que ver con la participación de los excombatientes en los procesos políticos. Es difícil que el Congreso efectivamente avance en ese sentido, y por eso es que creo que el escenario de una asamblea constituyente, así sea con temas limitados, no una asamblea para reformar en su conjunto la Constitución del 91, pero sí para reformar lo que es más difícil en todo sistema político, son las reglas electorales, porque en últimas el sistema electoral es el que define, como lo decía un politólogo, Harold Laswell, quién se queda con qué, cómo y cuándo del poder en una sociedad. Y eso, el actual Congreso, pues está muy, digamos, limitado, por no decir que inhabilitado, por su escasa representatividad y legitimidad para hacerlo, y por las presiones de distintos sectores, desde, digámoslo, las posturas más de derecha, representadas por Centro Democrático, hasta las posturas
más de izquierda, que podríamos decir estaría representando Gustavo Petro, que por la sanción del procurador ya no es un actor político, sino un francotirador político del sistema, y eso genera todavía más incertidumbre. Sí. Bueno, muy interesante. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Hernando Llano, las elecciones al banquillo. Bueno, Hernando, ya en esta parte, ya que mencionaste a Petro, que me parece que, como tú has dicho, es un francotirador en el nuevo escenario político. ¿Tú crees que la firmada de la destitución de Petro por el presidente tuvo que ver con un análisis que él hizo y dijo, yo tengo que apoyarme al Partido Conservador porque si no, no salgo? Sí, yo creo que los cálculos electorales hicieron precipitar una decisión desafortunada por parte del presidente desde el punto de vista político y desde el punto de vista especialmente jurídico, porque está claro que el bloque de constitucionalidad, al incluir el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención sobre Derechos Humanos, que rige para el Estado colombiano igual que cualquier otro artículo de la Constitución, debería haber suspendido efectivamente la inhabilidad. Y más ahora, cuando vemos cómo el Consejo de Estado restituye también los derechos políticos a Alonso Salazar. Sí. Entonces, el presidente, me parece, hizo su cálculo político electoral y no un cálculo político o una decisión razonable desde el punto de vista político, estatal e institucional, porque no hay que olvidar, el presidente es también el jefe de Estado y el director y responsable de la política internacional del Estado colombiano, que por las últimas decisiones tomadas por el presidente y la canciller están dejando a Colombia como un Estado paria de alguna forma, un Estado que no cumple con las reglas del derecho internacional, y eso perjudica notablemente al Estado y de alguna forma también esa imagen que Santos siempre había querido proyectar internacionalmente de un hombre respetuoso, de un hombre democrático, de un hombre que estaba abriendo las compuertas de la paz para que se interviniese políticamente y se transformase esta hecatombe y esta crisis humanitaria con más de 6 millones de víctimas, contando la población desplazada, que nos convierte prácticamente en un Estado paria desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los derechos humanos. Y sigue haciendo cálculos electorales, en mi opinión, equivocados si uno consulta la intención de voto de los últimos sondeos, en lugar de premiar, entre comillas, esa decisión desafortunada de no acatar las medidas cautelares, lo están castigando porque pierde votos en relación con Peñalosa. Y más aún cuando está aplazando una decisión que en derecho debería cumplir rápidamente, que es nombrar de la terna de los progresistas a el alcalde interino mientras se convoca elecciones. Entonces yo creo que está en el peor de los mundos desde el punto de vista político y electoral Juan Manuel Santos. Bueno, entonces, ¿tú cómo crees, por ejemplo, que se va a desarrollar esta campaña política para la presidencia? Bueno, pues esta campaña presidencial, yo creo que según los sondeos de opinión
y la percepción que hay en la ciudadanía y en el electorado es una campaña presidencial supremamente mustia, supremamente gris, que no tiene candidatos con carisma desde ningún partido ni desde ningún movimiento, y que eso se suma el precedente de las recientes elecciones al Congreso, que en lugar de generar entusiasmo, digámoslo, en la ciudadanía, lo que hizo fue corroborar esa actitud abstencionista y pasiva de que siempre son los mismos con las mismas. Y en este caso, el candidato que está despuntando de alguna forma y que está haciendo el fenómeno político, que es Enrique Peñalosa, también demuestra que es un hombre que le falta conectar con la sensibilidad del colombiano, digamos, corriente en las ciudades y en general en el territorio de toda la nación. Y para completar también las otras fórmulas y candidatos que existen, no son nada novedosas, sino que es más de lo mismo. De alguna forma, la dupla de Juan Manuel Santos y Germán Vargas pues muestra que es la tradición de la élite política liberal, y ambos están muy, digámoslo, circunscritos a una élite económica, social, política e incluso citadina en el marco de la capital, de Bogotá. Entonces, Santos y Vargas creo que la van a tener difícil, y que no se necesita ser ningún futurólogo para prever que va a haber segunda vuelta efectivamente, que va a ser muy difícil que alcance la mitad más uno en la primera vuelta. Los otros, por ejemplo, digamos la izquierda de Clara López con Aida Bella no arrancó. ¿Qué pasó allí? Bueno, es curioso porque también sucede que en el caso de Clara López, Aida Bella ha venido en los sondeos y las encuestas aumentando poco a poco la intención de voto, y es probable que si hacen una campaña inteligente, una campaña, digámoslo, más audaz y más alternativa, que logre canalizar y despertar el interés de los sectores que ya están cansados de lo mismo, sean una sorpresa, sobre todo, obviamente, en las elecciones de primera vuelta, y pueden llegar a ser la fuerza decisoria para la segunda vuelta, contando, según todas las encuestas, que va a ser Santos y Peñalosa. Peñalosa está llevando una candidatura, yo creo, inteligente, en el sentido de que está enarbolando la bandera de la ciudadanía contra las maquinarias, y en esa medida es probable, si se logra rodear de personas con más carisma, con más coherencia y con más credibilidad, y las tiene en su equipo cercano, por ejemplo, Claudia López, que es un fenómeno electoral, puede arrastrar votos independientes, ciudadanos e incluso de izquierda para una segunda vuelta. Pero yo pienso que Clara López y Aida Bella pueden sorprender en la votación de primera vuelta porque van a obtener más votos de los que usualmente se considera que puede alcanzar la izquierda. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Hernando Llano, las elecciones al banquillo. Bueno, Hernando, ya en esta parte quisiéramos ver el escenario de un presidente, ya sea Santos, o un presidente, ya sea Peñalosa, y unos diálogos de paz. Es decir, ¿qué se podría dar en ambos, digamos, casos? Creo que el horizonte sí es un horizonte de transición
hacia un proceso de paz que permita ampliar el sistema político colombiano y que por primera vez tengamos realmente aquella definición mínima de democracia que mencionaba James Bryce cuando decía que es aquella forma de gobierno que permite contar cabezas a través de las elecciones en lugar de cortarlas. En Colombia, hasta la fecha, y por eso es que en Cuba hay una mesa de conversaciones, lo que ha prevalecido realmente en el terreno político es más cortar cabezas que contar cabezas. De hecho, el último proceso constituyente que tuvimos costó las 3 mejores cabezas de candidatos presidenciales en Colombia, empezando por quien iba a ser presidente efectivamente, Luis Carlos Galán, pero continuando con Bernardo Jaramillo Osa, que representaba una izquierda democrática, progresista, completamente civilista, que igual que Carlos Pizarro León Gómez, había abandonado las armas y había confiado, como él lo decía en esos discursos de campaña presidencial, que la primavera era posible. Pues lamentablemente desde el 90 no tenemos una primavera, sino que tenemos un desierto de violencia todavía más profundo y más arrasador. Son 220.000 víctimas mortales generadas directamente por el conflicto armado. Y volviendo entonces a tu pregunta, efectivamente los 2 candidatos más opcionados han jugado todas las cartas a la paz, que son Santos y Peñalosa. Peñalosa ha dicho, y ya públicamente, que él va a continuar con el equipo de La Habana, de delegados del gobierno, que es un equipo preparado y competente y de alguna forma representativo de los factores y de los poderes reales en la sociedad colombiana. La única queja es que no tenemos suficientes mujeres en ese equipo. Eso ha sido la queja de las mujeres. Sí, pero creo que ahora con la representación de Rentería y está como más posicionado el tema de los derechos y de la integridad de la mujer en el posconflicto. Los otros candidatos que incluso negaban la existencia del conflicto armado interno, como los procedentes del Centro Democrático de Álvaro Uribe y Óscar Iván Zuluaga, han tenido incluso vergonzosamente que renunciar a sus banderas y hablar también de paz, pero esa paz que plantean maximalista es una paz que lo único que va a generar es mayor continuidad y degradación del conflicto, en tanto no se concibe la participación política de quienes son los contradictores armados que hay que llevar justamente a la arena política para cerrar esa página vergonzosa y luctuosa de nuestra historia, para empezar realmente a construir o sea que los dos candidatos le están apostando a la paz, pero van a tener un Congreso que no le va a apostar a la paz. Entonces, pues se da la posibilidad de la constituyente, pero ¿cómo se llegaría a esa constituyente? Digamos que de pronto cualquiera de los 2 candidatos va a apoyar, me imagino, una constituyente, porque el Congreso no los va a apoyar en ese proceso de inclusión de los excombatientes. Quizá ese escenario es más probable con un triunfo de Peñalosa, porque al fin y al cabo el partido Alianza Verde tiene apenas, si no estoy mal, un 5% en el Congreso, tiene muy poco apoyo, y Peñalosa ha demostrado hasta ahora, y eso es un activo en su proyección para las elecciones presidenciales, independencia frente a las maquinarias y frente a esos intereses creados que están tan concentrados en la coalición de gobierno actual. Entonces, la gobernabilidad para Peñalosa sería tan incierta como hubiese sido la relación de Antanas Mockus con el Congreso actual, o el Congreso pasado, perdón. Pero también la gobernabilidad de Santos, es decir, digamos, porque pongamos los conservadores, de pronto se van a unir al Centro Democrático
y después, no sé, pues, es decir, con los senadores o con los congresistas del uribismo, no alcanzarían ellos a sacar adelante las propuestas de paz. El Centro Democrático y los sectores más afines del Partido Conservador no constituyen en el Congreso actualmente una mayoría para bloquear las iniciativas, pero sí se convierten en un poder, digamos, a veces de veto, que puede ser muy difícil de desbloquear, pero entonces ahí se dan amalgamas de coaliciones de fuerzas como inimaginables, porque serían un poco, por ejemplo, el polo apoyando a Santos en lo que tiene que ver con la paz, pero ahí hay una dificultad enorme por la oposición tan crítica y tan fuerte del senador que representa al polo, especialmente en el Congreso, que es Robledo, frente al modelo de desarrollo social y económico que auspicia Santos, que en esa medida no es sustancialmente diferente al que respalda Uribe y los partidos conservadores y tradicionales. Bueno, parece que definitivamente pues la solución para nuestro país va a tener que ser una constituyente. Es muy probable que vuelva a ser una constituyente en aspectos puntuales que tienen que ver con la médula del sistema político colombiano, con lo electoral y de alguna manera con todo lo relacionado con la ampliación de la participación política de los desmovilizados, que tendrían que ser no solamente las FARC, sino también el ELN. Verdaderamente, pues, este es el panorama que tenemos nosotros para el futuro, para estas elecciones, y ojalá que las personas piensen conscientemente y voten bien. Muchas gracias. Hernando, le agradezco mucho que nos haya acompañado en nuestro programa. Y a ustedes muy buenas tardes y sigan en sintonía de su canal Telepacífico. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.